El doctor profesor Gonzalo Rúa, lo voy a presentar, es docente de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde 1996 a la fecha. Es director del posgrado de litigación penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde 2014 a la fecha, director de la Escuela de Jueces del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Sociales y Penales, el INESIP. En dicha institución es miembro de su junta directiva. Es juez por concurso, oposición y antecedentes en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 2003 a la fecha. Y bueno, es autor y coautor de libros, de varias publicaciones y conferencista en muchas jornadas académicas. El currículum del doctor Gonzalo Rúa es de dos, tres carillas, pero por razones obvias y por su inclusive humildad, lo reducimos a tres, cuatro oraciones, pero es muchísimo más extenso, integra un montón de asociaciones y de institutos relacionados al derecho penal, con jueces, y bueno, tiene una extensísima experiencia, es autor ahora de una publicación que justamente tiene que ver con su ponencia, el rol del juez en el derecho, perdón, en el proceso penal acusatorio. Em, Como escuchaste alguna de de las exposiciones anteriores, como la de Jorge Vaz, la doctora Eustaquio, que es ministra del Tribunal de Apelaciones, en parte se está hablando de esto, o sea, qué rol puede tener el juez respecto al principio de iura no dit curia, por ejemplo, y tantas otras dificultades que todavía no cumplimos 10 años, los cumplimos el año que viene, nuestro proceso penal acusatorio nuevo que bueno, en base a todas las dificultades que hemos tenido, echamos mano a quienes hace muchos más años que nosotros tienen esta experiencia, como los chilenos y ustedes en Argentina, para que nos ayuden a ver cómo podemos pasar estas dificultades. Le cedemos la palabra entonces al doctor profesor Gonzalo Rúa. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a las autoridades por esta invitación, a Gustavo, a Jorge también, que muy gentilmente me invitaron y me permiten estar hoy aquí, gracias a la virtualidad, con todos ustedes, debatiendo un poco lo que está pasando vinculado al rol del juez en el proceso penal y cuál debe ser su función. Parece mentira que ya estamos prácticamente, como mencionaba Gustavo, a 10 años de la vigencia del Código Procesal Penal en Uruguay. Y siempre, como mencionamos en los procesos de reforma, los 10 años es un buen momento para hacer balances, para ver dónde estamos, para ver qué cambios han operado satisfactoriamente, en dónde nos hemos ido quedando. Yo recuerdo mucho ese comienzo del proceso penal en Uruguay, porque en ese momento, trabajando para el CEJA, nos consultaron un poco sobre cómo veíamos el código del proceso penal en Uruguay, qué modificaciones eran necesarias de último momento para ingresar, y veíamos que ese código tenía como una base muy fuerte del modelo procesal civil y que su artículo de juicio oral estaba, su artículo, estoy diciéndolo bien, digamos, juicio oral era prácticamente un único artículo que se fue reconvirtiendo en un artículo, en un texto más maratónico para poder darle la centralidad al juicio oral, que en el proyecto inicial no quedaba del todo claro por más buenas intenciones que existieran. Y en estos 10 años, seguramente, uno de los grandes problemas que empieza a aparecer está vinculado a la función del juez en el sistema adversarial. De hecho, mi preocupación por este tema radica también en fuertes críticas que empieza a tener el sistema adversarial y que muchas de esas críticas están vinculadas a si es correcto o no el rol que tiene que tener el juez o que está teniendo el juez en el proceso adversarial. En el encuentro de hoy, que lo voy a basar un poco en el texto que he publicado por el INESIP y que sé que algunos de ustedes posiblemente lo tengan, yo se lo pasé a Jorge este texto, está vinculado y lo voy a exponer de esa manera en la siguiente mirada. Una primera mirada que es entender dónde estamos parados, cuáles son las críticas al sistema judicial, a la función judicial,
porque entendemos que si no tenemos claridad sobre la función del juez en el proceso penal, siempre vamos a estar trabajando más en casuística que en principios, más en qué nos parece adecuado, a qué principios deben regir para empezar a delimitar un poco cuál debe ser la función del juez. Entonces, en un primer momento voy a trabajar un poco sobre esas críticas que hay al sistema judicial, a la función judicial. Luego de ello voy a tratar de mostrarles que hay como dos modelos, como una especie de debate, un falso dilema entre si el juez debe tener un rol pasivo más bien o un rol activo. Vamos a ver cuáles son los problemas de ese falso dilema. Y luego de ello vamos a tratar de fijar un bloque teórico respecto de cuál debe ser el rol del juez en el proceso composicional, en todo lo que tiene que ver con el rol del juez cuando las partes empujan el caso hacia una salida alternativa al proceso, y cuál debe ser el rol del juez cuando está en un proceso de conocimiento, en un proceso donde lo que estamos debatiendo es si corresponde o no, en definitiva, la aplicación de una pena. Arrancando con esta idea, lo que les quiero compartir como introducción entonces es que en Argentina se está dando un debate bastante interesante que se observa como consecuencia de la posible aplicación del Código Procesal Penal Federal, lo que es la justicia federal, en todo el país. Es decir, en Argentina tenemos un país federal, a diferencia de Uruguay, donde para poder analizar cómo está el proceso de reforma, cómo está funcionando el sistema de justicia, tenemos que pensar en 25 realidades, ¿no? Tenemos 24 realidades provinciales y la justicia federal. En el modelo federal, que comenzó a aplicarse hace algunos años, se fue utilizando una técnica de implementación gradual por provincias, por estados, empezando por estados más chicos, más sencillos de implementar, hasta llegar a la ciudad de Buenos Aires, que es el punto más complejo de implementar. Y ese debate, como una suerte de caja de resonancia, los debates que terminaron ocurriendo en nuestra ciudad capital, en la ciudad de Buenos Aires, creo que generaron nuevos debates y nuevos embates, diría yo, sobre el sistema adversarial. Eh, Se observa hoy en día, a diferencia de otros momentos, cierta preocupación por académicos, por teóricos, por prácticos, por operadores del sistema, donde se le hacen muchas críticas al sistema adversarial y que pareciera que quieren dejar que ese sistema adversarial quede un poco a la deriva. ¿Por qué? Porque básicamente pretenden encontrar respuestas a través de los viejos modelos teóricos de los sistemas mixtos o inquisitivos. Cuando uno analiza un poco esas críticas, cuando uno empieza a analizar cuáles son o trata de clasificar esas críticas, encuentra que hay tres grandes críticas que se hacen sobre el sistema adversarial y que están muy unidas entre sí. Una primera crítica dirigida por la academia está centrada en el sistema adversarial en sí, una crítica sobre la conceptualización o la teorización de un modelo adversarial que no sería un modelo equitativo entre las partes. Ahora lo vamos a desarrollar. Una segunda crítica, y muy pegada a esa crítica, es una supuesta falta de preocupación por el sistema adversarial sobre la verdad en el proceso. Como que el sistema adversarial miraría a la importancia de la verdad con cierta despreocupación. Y una tercera crítica, muy vinculada a estas dos, es sobre la función del juez concretamente. Vamos a analizar y tratar de erosionar esas críticas para después poder construir un bloque teórico. Sobre la primera crítica que decíamos, se critica al sistema adversarial desde la academia. Por ejemplo, Maximiliano Rusconi, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, menciona lo siguiente, que el concepto de adversario es poco lo que puede aportar a los diseños respetuosos del Estado de Derecho. Y desde allí habla de una falta de igualdad de oportunidades entre la acusación y la defensa, como una suerte de falta de un reglamento claro de juego. Sobre ese punto, y muy apoyado en una vieja crítica de Michele Tarufo, que siempre en Simplemente la Verdad
critica al sistema adversarial, entiende que esas críticas al sistema adversarial están muy vinculados a que no hay una igualdad de partes y que por otro lado no ingresa el Ministerio Público Fiscal como parte, sino que no queda del todo claro cuál es su función. Sobre esas críticas, a mí me parece que son bastante equivocadas y entiendo que si el problema fuese que no hay igualdad de oportunidades entre acusador y defensor, lo que uno tiene que bregar en todo caso es cómo reglamentar esa ley para que la defensa tenga efectivamente una igualdad de oportunidades. Y la falta de un reglamento claro de juego se soluciona con un código procesal penal que delimite de manera precisa y clara que el defensor puede intervenir desde el primer momento de la investigación, que tenga acceso al legajo de investigación y que tenga, en definitiva, igualdad de oportunidades para producir sus propias pruebas y controlar las pruebas del contrario. Es decir, entiendo que esa crítica que se hacía al sistema adversarial, como crítica al sistema en sí, está pensada desde un modelo europeo continental. ¿Por qué digo esto? Porque se apoya en una vieja crítica que formulaba Carneluti. Creo que los clásicos nos ayudan mucho para ilustrar los momentos. Carneluti nos mencionaba que el proceso penal no era un proceso de partes y decía, ¿quién es parte del proceso? Quien tiene, en definitiva, una posición natural en él. El imputado y el defensor tienen una posición natural y tienen un interés, razón por la cual, si tienen un interés, decía Carneluti, tienen poder para intervenir. Por el contrario, decía Carneluti, el Ministerio Público Fiscal no es parte, porque no tiene un interés directo, sino que lo que tiene es la potestad, el poder para intervenir. Ergo, decía el maestro Carneluti, no puede ser un proceso de partes porque no intervienen dos personas que tengan interés en el proceso. Pero claro, esta crítica venía de un modelo europeo continental donde el modelo del Ministerio Público Fiscal está más involucrado sobre una suerte de presentación de un interés general de la sociedad y no un interés victimizado directo. Cuando uno lo lleva a un modelo de Ministerio Público Fiscal de sistema adversarial anglosajón, vemos que esto cambia drásticamente. El Ministerio Público Fiscal no interviene por sí y sin rendir cuentas a nadie, sino que interviene siempre rindiendo cuentas sobre intereses victimizados, ya sean intereses victimizados directos, una víctima directa, o intereses victimizados indirectos, un interés colectivo victimizado. Es decir, cuando nosotros presentamos un Ministerio Público Fiscal que tiene interés en el caso, que representa un interés, ya nos encontramos nuevamente sobre un proceso de partes. Y este punto era fortalecido, esa crítica que se hace a Carneluti, que Ovenda la había elaborado en su momento, mencionando que tanto el proceso civil como el proceso penal son procesos de partes, porque lo que interesa en definitiva es si tienen poder o no de intervenir y hay que limitar ese poder a la función que deben controlar. De modo tal que criticar al sistema adversarial como una crítica sobre el sistema, entiendo que debe ser desechada desde el mismo momento en que uno establece y monta un sistema que está pensado como un sistema de partes, como un sistema de adversarios, donde exigimos al Ministerio Público Fiscal que lleve adelante la acusación por la existencia de intereses victimizados. La segunda crítica que se hacía, que estaba vinculado a cuál es el lugar de la verdad, y de manera drástica Michele Tarufo criticaba el proceso adversarial porque decía que estaba muy alejado de la verdad. Lo que mencionaba Tarufo en ese libro que les mencionaba, en Simplemente la Verdad, de manera textual dice, si hay algo que no le interesa en modo alguno al proceso adversarial, es precisamente la verdad. Desde este lugar, en Argentina, vemos que hay ciertos críticos al sistema adversarial pensando en que al sistema adversarial no le preocupa la verdad y se critica muchas veces la forma en que se arriba a procesos abreviados. Es decir, la forma en que se materializa el abreviado, terminan diciendo los críticos al sistema adversarial que demuestra que no hay un interés en la verdad
sin darse cuenta que esa crítica que hacen sobre los procedimientos abreviados también opera de igual manera en los procedimientos mixtos. Cuando uno analiza el modelo de construcción de la verdad en un proceso adversarial y el modelo de construcción de la verdad en un proceso mixto, se va a dar cuenta fácilmente que en el único lugar donde se construye la verdad con cimientos teóricos sólidos, con mecanismos fuertes, es precisamente en el sistema adversarial y no en el sistema mixto. Y basta con mirar ejemplos muy claros, cómo ingresa la prueba en uno y otro modelo. En el sistema mixto no hay mayor preocupación sobre qué información puede o no puede ingresar al juicio, no hay preocupación sobre la existencia de una carpeta o expediente que recibe el juez de juicio, no hay preocupación sobre las facultades que tiene un juez de juicio en realizar una instrucción suplementaria. Por el contrario, es en el sistema adversarial donde se fijan reglas muy estrictas para admitir prueba, reglas muy estrictas para producir prueba, reglas muy estrictas para controlar la prueba. Desde el bloque teórico binderiano diríamos que las condiciones de verificación como una de las dimensiones de la garantía del hecho son tremendamente estrictas, basadas en la imparcialidad del juez, el contradictorio de cada uno de los hechos que presente el acusador y la publicidad de la audiencia. Y en ese sentido, si nosotros nos queremos guiar con diversos autores, vamos a encontrar un apoyo muy sólido para demostrar que esa crítica a esa cierta despreocupación del sistema adversarial por la verdad no es cierta. Tomás Joffre, uno de los primeros teóricos que empezó a establecer las bases del sistema acusatorio en nuestra región y que dio base al Código Procesal Penal de la provincia de San Luis y de la provincia de Buenos Aires, allá por la década del 10, de 1910, 1920, establece los cimientos de los primeros sistemas acusatorios en la región y decía lo siguiente: el juez de instrucción trabaja en silencio sin que nada lo perturbe. Es un unilateral a quien nadie contradice y también es un autoritario al quien nadie vigila. Si nosotros no construimos un bloque contradictorio, vamos a caer siempre en un modelo donde la verdad no se va a poder construir por más que se mencione desde la base teórica, porque las bases epistemológicas son demasiado pobres. Y en ese sentido también debemos recordar que si bien es cierto que el sistema mixto o el sistema inquisitivo estaba basado en la búsqueda de la verdad, cuando uno mira las arbitrariedades que se han cometido en base a esa búsqueda de la verdad, se va a dar cuenta que es una falsa apreciación decir que estaba preocupado por la verdad. Alberto Bovino ya hace muchos años nos alertaba de esto en un texto que era en nombre de la verdad y mencionaba: en el nombre de la verdad se han cometido las mayores atrocidades de nuestro sistema penal. Se ha torturado, se ha buscado confesiones policiales, se ha allanado de manera ilegal bajo una idea de búsqueda de la verdad que no era tal. De modo tal que cuando uno mira y compara un modelo y otro, se va a dar cuenta que quien tiene mayores razones para acercarse a la verdad sigue siendo el modelo adversarial. Y en tercer lugar, y ya yendo a la crítica a la función judicial propiamente dicha, vamos a observar que se critica a la función judicial porque se la aleja supuestamente al juez de la verdad. El juez ya no debe buscar la verdad y se lo observa como una crítica. Y eso genera que el juez empiece a pivotear, o el modelo de juez, entre dos modelos ambivalentes. Cuando se establecen los primeros sistemas adversariales de la región, la mayor preocupación no estaba centrada en cuál era la función del juez, sino que estaba centrada en devolver a las partes el rol protagónico que tenían en los viejos modelos acusatorios. A un ministerio público fiscal que en ciertos países había desaparecido. En Chile, por ejemplo,
en un momento dado, a mediados del siglo pasado, se analizó para qué estamos pagando un sueldo a los fiscales si lo único que hacen es mirar el trabajo de los jueces, y se disolvió la institución. En Guatemala, hace menos de 30, 40 años, la existencia de un fiscal era casi un unicornio. Había 5 fiscales en todo el país. De modo tal que la implementación del proceso de reforma, lejos de colocar la mirada en el modelo juez, lo que hizo es tratar de construir bases organizacionales, teóricas y modelos de estructuras para crear un Ministerio Público Fiscal que pueda empujar las investigaciones, pueda adueñarse del ejercicio de la acción penal, pueda fortalecer el rol protagónico que tiene que tener una víctima, pueda trazar políticas criminales. Y del lado de las defensas, también hubo que trabajar fuertemente. En la década del 80, cuando se empiezan nuestros países a aprobar tratados, es necesario adecuar esos tratados a la normativa y darle a las defensas públicas y privadas herramientas sólidas, teóricas y prácticas para que puedan ejercer su rol. Sin ir más lejos, en Ecuador, hace 30 años, se empezaban a nombrar los primeros defensores públicos, y los defensores públicos ingresaban a las cárceles para ver quién quería firmar un abreviado y tomar el caso, porque era una suerte de defensa pro bono. Cuantos más casos saco, más honorarios cobro, y funcionaba de esa manera. De modo tal que cuando uno retrotrae 30, 40 años, se da cuenta del trabajo enorme que hubo que hacer para establecer el rol de la fiscalía, de la acusación, y el rol de la defensa. Y del rol de los jueces, lo único que hubo que hacer en ese momento era quitarle poder o quitarle funciones. Si el juez, para mantener su imparcialidad, debía alejarse de la investigación, debía salir de la investigación, la mejor manera de definir su rol era un rol pasivo. Y es por ello que en los primeros 10 años, diría yo, de la 10, 15 años, 20 años tal vez, de la implementación de los sistemas adversariales, se definió a la función judicial con un rol pasivo. El juez, para no afectar su imparcialidad, debía no intervenir si alguien no lo llamaba. Es decir, si alguien no le tocaba el hombro, el juez o jueza se quedaba en su lugar sin intervenir. Esto lo hemos visto, hemos recibido hace 10, 15 años muchas preguntas donde los jueces nos decían, yo advierto que de repente en la audiencia de discusión de medidas cautelares el fiscal no le termina de entender, y hemos dado millones de cursos diciendo el juez del sistema adversarial se diferencia del juez del sistema europeo, en que mientras el juez europeo, cuando termina, se va a su oficina para tipear, escribir, redactar y demás, y él trabaja, el juez del sistema adversarial se caracteriza por lo contrario. Es quien hace trabajar a las partes. Si una parte no me explica el caso, ¿cómo voy a resolver? De modo tal que tratamos de ir saliendo de esa función pasiva. ¿Cuáles fueron las fortalezas y las debilidades de esa función pasiva inicial que tuvieron los jueces? Yo diría que encasillar inicialmente la función del juez de una manera pasiva nos dio una gran ganancia, una primera ganancia, que es preservar la imparcialidad. Si nosotros lográbamos que los jueces de América Latina se mantuvieran un poco alejados de la investigación, alejados del conflicto, esto nos iba a asegurar una imparcialidad. Pero, pero, tuvo un enorme daño esa forma de funcionalidad en lo que tiene que ver con la gestión del conflicto. Es imposible gestionar un conflicto si uno no se embarra, ¿sí? Y esto lo vemos no en materia penal. Uno tiene que salir a veces de la materia penal para tener una mirada mucho más clara sobre los conflictos. Imagínense un conflicto entre, no sé, dos hijos menores de edad donde están peleando y el juez no se entromete, el padre no se entromete en el conflicto para saber qué es lo que pasó y cuál puede ser la mejor respuesta. No pareciera ser un juez de un sistema adversarial, un juez moderno, un juez de un Estado de Derecho, donde escucha lo que dice un niño, escucha lo que dice otro niño y resuelve sanción 3 días sin televisión. No pareciera ser un buen modelo de gestión del conflicto. Para poder tener un buen modelo de gestión de conflicto, lo que necesitamos es
entender el conflicto, entender el horizonte de proyección. Yo no puedo gestionar un conflicto de manera pasiva. Y los códigos más modernos empiezan a redactarlo de esta manera. Si ustedes miran el Código Procesal Penal Federal de Argentina, van a ver que uno de los artículos más importantes, tal vez aparece o pasa de manera desapercibida, que es el artículo 22 del Código, en los principios generales. Dentro de los principios generales se menciona que el juez y el Ministerio Público Fiscal o el juez y el acusador deben procurar resolver el conflicto. ¿De qué manera? Buscando la mejor solución para generar armonía entre las partes y generar una suerte de paz social. ¿Qué es lo que nos está diciendo ese artículo? Que no podemos gestionar un conflicto si tenemos un rol pasivo, que el juez es responsable también de esa gestión del conflicto y que lo que nos está marcando es que con esa función pasiva, si bien aseguramos la imparcialidad, no podemos resolver ningún tipo de conflicto. Sobre la base de esa crítica que tuvimos a la función pasiva, lo que ha ocurrido, típico de, digamos, por lo menos de Argentina, no quiero poner toda América Latina, pero es típico para mí de los latinos que pasamos de un modelo a otro, digamos, no era por acá y plum, damos vuelta a la página y empezamos a establecer una suerte de función activa. Entonces, frente al problema de la gestión del conflicto, empezó a haber jueces que en la práctica empiezan, creo yo lo definiría como a, de alguna manera, desbocarse en su función. Empiezan a tener una función muy activa, asumen críticas que no les corresponde y, por ejemplo, frente a la crítica de los sistemas que dicen que los ministerios públicos fiscales no tienen control sobre archivos, sobre actuación, sobre distintas circunstancias y situaciones, asumen todos esos problemas de manera personal. Entonces, bajo el paraguas del respeto a las garantías, bajo el paraguas del nombre, ¿no?, de juez de garantías, toman roles extremadamente intensos, aún sin verificar que haya una petición de parte y aún sin que exista un contradictorio. Esto es, observan un problema y bajo el viejo modelo del juez europeo, aparecen con una decisión por escrito llena de argumentaciones, fallos y demás, sin que nadie los haya llamado a intervenir. Así aparecen en discusiones sobre controles de secuestros que nadie se había quejado, rechazos de abreviados porque consideran que era mejor una salida alternativa al conflicto, cambios de calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Parecía ser, de alguna manera, que ese rol de juez activo también tiene enormes dificultades. Puede ser adecuado para gestionar el conflicto, eso no lo negamos. Nosotros necesitábamos un juez que gestione el conflicto de una manera más activa, que se embarre, que se involucre en el conflicto. Pero, el punto que tenemos es que ese modelo de juez activo y tan activo se vuelve nuevamente un modelo de juez neoinquisidor. Un juez que empieza a asumir muchas funciones se convierte en un juez muy poderoso por encima de las peticiones de las partes, por encima del contradictorio. Y cuando uno tiene que definir qué tipo de juez es aquel que interviene por encima de las partes y por fuera del contradictorio, rápidamente se da cuenta que está entrando nuevamente en un modelo de juez inquisidor. Y ese modelo de juez está basado, en vez de trabajar la imparcialidad como oficio, que nos diría Alberto Binder, la imparcialidad es un oficio que hay que trabajar en la sala de audiencias, se asemeja más a un modelo de juez que tiene o que cree tener una superioridad ética, moral e intelectual, que podrá tenerla o no, pero esa no es la manera de definir el juez. Entonces vemos que nos encontramos en un dilema, tenemos que salir de una trampa, hay un falso dilema. El juez debe tener una función negativa, digamos, pasiva, o el juez debe tener una mirada activa o una posición activa en el proceso. Y yo creo que ninguna de las respuestas es correcta y por eso estamos como en una suerte de entrampamiento circular que vamos de un modelo al otro y que terminamos sin tener bloque teórico claro y sin tener principios claros, cayendo en un modelo casuístico. En vez de pensar en principios, pensamos en casos. Y una vez que pensamos cuál es la respuesta a cada caso,
terminamos teniendo definiciones netamente subjetivas. Vamos a tratar de entonces en esta media hora de definir un poco esa función del juez. Y vamos a hacerlo desde entender que la función del juez es vital en el proceso y esto no se discute, digamos. Alberto Binder hace poco, por varios problemas, nos mencionaba que es la hora de los jueces. ¿Y qué quiere decir con la hora de los jueces? Es que necesitamos un poder judicial muy sólido. Y esto implica trabajar en tres grandes dimensiones. Hoy estamos trabajando solo en una, pero no nos tenemos que quedar solamente aquí. Tenemos que tener una función muy fuerte, una dimensión muy clara de cómo trabajar la independencia judicial, cómo es la manera de seleccionar y remover los jueces. Estamos teniendo enormes dificultades en la manera de seleccionar jueces y esto afecta a la independencia. Y la independencia judicial lo que va a generar en definitiva es que el juez que ingrese en la sala de audiencias tenga grandes dificultades para mantener la imparcialidad en el caso. Tenemos que trabajar también la organización judicial, cómo hacemos una organización moderna de colegio de jueces. Y tenemos que definir, en tercer lugar, lo que estamos viendo hoy, esa función del juez, que es cuál es el nuevo bloque teórico que el juez tiene que tener en la sala de audiencias para poder manejarse en una gestión adecuada del conflicto. Ese tipo de definición para tratar de ir estableciendo una base de teorización históricamente estuvo desarrollada en tratar de diferenciarlo, lo que es un juez de garantías de un juez de juicio. Entonces empezó a trabajar que el juez de garantías tenía un rol más bien activo, mientras que el juez de juicio debía tener un rol pasivo. Y entendemos que ese modelo no nos lleva, si bien mucha casuística puede terminar teniendo buenas respuestas, no es un modelo teórico adecuado. ¿Por qué? Porque nos lleva a una visión secuencial. Nos lleva a creer que durante una instancia procesal el juez tiene que tener una función y luego otra, cuando nosotros sabemos que muchas veces los jueces de juicio tienen diversas respuestas que dar, a veces a través de respuestas composicionales, a veces a través de respuestas que están más vinculadas a la producción de prueba en un juicio, que no tienen nada que ver. Entonces, definir funciones de juez por la función o por la etapa procesal nos va a traer malas respuestas. Del mismo modo, el juez de garantías no solo tiene respuestas sobre sistemas composicionales, sobre acuerdos, sino también tiene que dar respuestas sobre juicios de conocimiento, de modo tal que no parece ser la mejor manera de limitar la función del juez en juez de garantías y juez de juicio con roles diferentes por las etapas o instancias en que se encuentra. Tampoco nos sirve definir entonces qué clase de audiencia tiene, si es una audiencia de acuerdo o una audiencia litigiosa, porque incluso en las salidas alternativas al conflicto muchas veces hay litigio. Las partes están de acuerdo con arribar a una probation, a un acuerdo reparatorio, pero no están del todo de acuerdo sobre alguna de las condiciones. Y entonces, ¿qué tipo de rol tiene que tener el juez? O en un juicio abreviado, es un modelo litigioso, es un modelo donde se va a aplicar una pena, es un caso de conocimiento, un juicio de conocimiento abreviado, pero hay un acuerdo. Entonces no queda del todo claro qué rol debe tener. Nosotros creemos que para basar esa teorización, para elaborar esa base teórica, lo primero que tenemos que tener presente son las palabras que nos decía hace más de 50 años Calamandrei. Calamandrei decía lo siguiente: el juez no puede resolver solo. El juez no está nunca solo en el proceso. El proceso no es un monólogo, sino un diálogo, una conversación, un cambio de proposiciones de respuestas y réplicas. Y ese modelo de contienda que nos mencionaba Calamandrei, creo que es una buena base teórica para empezar a establecer algunas bases que nos van a servir. ¿Sí? Las bases que nos van a servir es que tenemos que siempre tener, en todo momento el juez debe tener presente que debe mantener una imparcialidad en el sentido de no gestionar los intereses de las partes y que debe siempre, ante todo, anteponer el contradictorio. No puede tomar decisiones jamás sin escuchar las partes. Y por ende, no puede tomar decisiones jamás
sin hacerlo en la sala de audiencias. La sala de audiencias es, como lo define Alberto Binder, un ritual de pacificación, un lugar donde se escucha a las partes y se le da el espacio a cada parte para desarrollar. Entonces, basado en estas ideas, uno tiene que empezar a teorizar cómo dividimos la función del juez. Y nos parece, o me parece adecuado, que la diferenciación para el rol del juez tiene que estar en base a sistemas. Dentro del proceso penal hay dos sistemas o dos procesos que intervienen. Por un lado tenemos todo el bloque teórico del modelo composicional, que está vinculado a cuando las partes lo que buscan no es la aplicación de una pena, sino una respuesta consensuada, una gestión del conflicto a través de respuestas alternativas a la prisión. Salidas alternativas como acuerdos reparatorios y suspensión del proceso a prueba. ¿Por qué sostenemos esto? Porque el bloque teórico es muy distinto a lo que va a ser el proceso de conocimiento. En el proceso composicional no se exige la verdad de la acusación. Es indistinto si la acusación puede llegar a tener fuerza de verdad, porque no se exige en un acuerdo que la defensa o el imputado reconozca el hecho. Lo importante es la gestión del conflicto a través de una respuesta no punitiva, pero satisfactoria para las partes. Entonces, si no se exige la verdad, el bloque de garantías tiene otro juego. Todo el modelo de garantías es un modelo de garantías de verdad. Ferraioli define el bloque de garantías del proceso penal como garantías de verdad. Yo tengo un juez imparcial porque me asegura arribar una verdad. Yo tengo un contradictorio de los hechos porque es el mejor mecanismo que tenemos para arribar una verdad, para poder comprobar si la acusación supera el estándar probatorio. Yo tengo una audiencia pública porque es una manera de garantizar que lo que ocurrió en el proceso se cumplió en base a las reglas del litigio. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que en el sistema composicional no se exige la verdad, no tengo que acreditar la verdad de los hechos, vemos que el bloque de garantías es un bloque distinto. El bloque de garantías en un sistema composicional está vinculado a que ingresen todos los intereses victimizados en la sala de audiencias, que puedan ser representados, que no exista una situación de preeminencia de una parte sobre la otra, ¿sí? Que no exista una situación de sometimiento de una parte sobre la otra. Entonces, en el sistema composicional lo que buscamos es que el conflicto tenga una adecuada respuesta. Es un bloque teórico distinto. Cuando ustedes miran el proceso de conocimiento, lo que es el modelo de juicio oral, van a ver que es muy bien distinto. El juez ahí sí, para que corresponda a la aplicación de una pena, le exige la verdad al acusador en cada uno de los hechos que componen su acusación. Es la vieja definición de el juez con la llave de la cárcel diciéndole al fiscal, fiscal, ¿usted quiere encarcelar a esta persona? Demuéstreme la verdad de su acusación. Y el rol va a ser bien distinto, porque hay una construcción de la verdad donde el juez no tiene nada que hacer. Las garantías allí están fijadas como filtros de información. Entonces, el punto es que si son tan distintos los modelos composicionales de conocimiento, tenemos que definir los roles del juez en base a un modelo composicional o en base a un modelo de conocimiento. ¿Por qué nos cuesta tanto ver esto? ¿O por qué nos costó 20, 30 años observar esta diferencia? Porque los códigos procesales penales no establecen de manera clara un modelo o un sistema composicional y un sistema de conocimiento. No es necesario que lo establezcan. Digamos, el modelo establece el modelo de centralidad de juicio y en base a la centralidad del juicio establece todo un modelo de conocimiento para que se apliquen las garantías. Y en el medio le hace saber a las partes, usted puede gestionar este conflicto. En determinados casos usted puede gestionarlo. Bueno, esos dos sistemas son distintos y esos dos sistemas requieren un rol de un juez distinto. Ese rol del juez no lo vamos a definir más de manera pasiva ni de manera activa. Lo que vamos a definir es un modelo de proactividades, diferenciada en un sistema composicional y un sistema de conocimiento. Lo que vamos a empezar a decir a partir de ahora, al menos yo los invito a que lo piensen esto,
y se hagan dueños de estas ideas y eventualmente les resultan satisfactorias. Estas ideas las expuse en un seminario que dirige el maestro Alberto Binder en la universidad, en el INESIT, que era un seminario cerrado para profesores de Derecho Procesal Penal, donde lo expuse y a Alberto Binder le pareció interesante estas ideas y creo que de a poco se está también adueñando de estas ideas que le han parecido satisfactorias. Ya no hay que definir la función del juez de manera pasiva o de manera activa porque no nos lleva a un buen puerto. Hay que definir cuáles son las proactividades que debe tener un juez en un proceso composicional y cuáles son las proactividades que debe tener un juez en un proceso de conocimiento. Vamos por partes, vamos primero al proceso composicional. En el proceso composicional entendemos que hay un bloque teórico que está basado en tres grandes ideas. Y que esas tres grandes ideas nos van a definir dónde un juez tiene que tener una proactividad. La primera idea teórica que nos da el proceso composicional es que tanto el Ministerio Público Fiscal como el juez son responsables de la decisión de acuerdo que se toma en un caso. Deben gestionar ese conflicto a través de la mejor solución que se pueda obtener. Esto es, un juez no puede homologar un acuerdo que le traiga un fiscal y un defensor si ese acuerdo no gestiona adecuadamente el conflicto. Si yo tengo un caso en el cual, frente a un caso, por ejemplo, llevémoslo, de violencia de género grave, pero que admite una salida alternativa al proceso, el fiscal en una audiencia junto con la defensa me dicen que han llegado a un acuerdo y dicen que se suspende el proceso por un año y que el imputado va a realizar 20 horas de tareas comunitarias, el juez se va a dar cuenta rápidamente que eso no gestiona el conflicto. La comunidad no necesitaba que esa persona haga tareas comunitarias. Lo que necesitaba es que tenga otro comportamiento, otra educación sobre la importancia de la mujer en la sociedad, sobre las buenas masculinidades. Entonces, y también darle prioridad y tranquilidad a la víctima para que pueda tener una vida sin violencia machista. De modo tal que el juez no puede tener un rol pasivo y cerrar ese acuerdo porque no es una adecuada gestión del conflicto. Tampoco puede cerrarlo sin escuchar a las partes con otras condiciones. Tampoco puede tener ese rol activo. Entonces vemos que el primer bloque teórico es que el juez tiene que gestionar ese conflicto, tiene que inmiscuirse, preguntar a las partes, embarrarse. El segundo punto, bloque teórico para definir esas proactividades, está centrado en que el litigio no es otra cosa que un conflicto formalizado. Cuando yo estoy en una audiencia en un litigio, lo que tengo es un conflicto que las partes me traen a la sala de audiencias y que está sujeto a formas. Esto es, no queremos que los casos o los conflictos se resuelvan de manera no institucional, de manera privada por la ley del más fuerte, sino que queremos que esos conflictos se institucionalicen, se judicialicen, y que esos conflictos, cuando el Estado va a aplicar una decisión violenta, tienen formas. Una de las formas es el contradictorio. Entonces, como vemos desde el bloque teórico, el litigio es un conflicto formalizado, concluimos que ese conflicto formalizado está basado necesariamente en el contradictorio. Y el juez no puede tomar decisiones que no someta a debate de las partes. El juez debe ser controlado por las partes. En tercer lugar, vamos a ver también que el tercer bloque teórico es que los jueces no gestionan intereses de las partes. No es que no gestionan ningún interés, no gestionan interés de la parte. No puede un juez decir, fiscal, está corto de prueba, investigue más, profundice. Fiscal, me está pidiendo un plazo, pero le voy a dar el doble del plazo porque tiene que buscar más prueba. Tampoco le puede decir a la defensa, defensa no está trayendo prueba buena, ¿por qué no busca por este lado? Eso es no gestionar el interés de las partes. Sí va a gestionar otros intereses, como que una audiencia sea contradictoria, como que una audiencia sea pública, con que haya un respeto de las garantías constitucionales. De modo tal que esos tres bloques teóricos, gestión adecuada de un conflicto, el contradictorio como una de las formas del litigio y no gestionar interés de las partes, nos van a dar el bloque teórico sobre el cual el juez va a tener ciertas proactividades. En la definición
y perdónenme que son tantos temas, pero me parecía importante ingresar a un bloque teórico previo para entender por qué creemos que hay que cambiar ese bloque teórico que teníamos. En la definición de las proactividades hemos encontrado 6 ideas iniciales, ideas fuerza, para considerar dónde un juez debe tener proactividad. Pero siempre aclarando que estas proactividades son excepcionales. Lo ideal es que el litigio se sustancie entre las partes de manera correcta, sin necesidad de que el juez esté entrometiéndose en el trabajo de las partes. Solo el juez va a ingresar cuando ve cierta debilidad o le preocupa algún punto que le parece que pueden ser superiores. Ejemplo, en muchos casos donde hay una salida alternativa al conflicto, una probation, yo veo que una respuesta podría llegar a ser superadora y la someto a debate de las partes. ¿Por qué no han colocado como una regla que haya una prohibición de contacto? Y les diría que la mayoría de las veces, por tener una mirada, si se quiere, más fresca en el conflicto, las partes dicen, tiene razón, esta medida nos parece adecuada, creemos que la vamos a agregar, la defensa, estoy de acuerdo, y se agrega. Pero otras veces me han dicho no. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, no tenemos parientes directos, están en otra ciudad, tenemos hijos en común, necesitamos verlo, la víctima le hemos colocado un botón antipánico frente a cualquier situación de emergencia, va a tener una respuesta satisfactoria de la policía de manera rápida. Entonces yo entiendo que esa decisión es superadora a la que había propuesto y homologo el acuerdo. ¿Cuáles son las proactividades o cómo definir esas proactividades? Son 6 ideas. La primera es entender que el rol del juez siempre va a ser proactivo en cuanto a la mejor solución del conflicto. La idea como de cabecera es el juez tiene que generar la mejor solución al conflicto. Y esto lo hace que, como decía recién, tenga que introducirse, tenga que embarrarse, enchastrarse, preguntar, entender el conflicto. El juez tiene que entender el conflicto y para eso tiene que salir del rol pasivo. Muchas veces acá aparece el juez de ¿por qué no están fijando esto? ¿Tienen hijos en común? ¿Dónde está el hijo? ¿Qué horario de trabajo tiene el imputado para fijarle tantas horas de tareas comunitarias? ¿Las va a poder realizar? Son todas preguntas que están vinculadas a si esa respuesta es adecuada. La segunda es entender que los conflictos se erosionan en la sala de audiencias, que hay que trabajarlos y que el juez tiene una suerte de case management, ¿sí? Esto es, hay veces que el juez va a fijar ya de antemano porque hay cierta desconfianza sobre el cumplimiento de las reglas por comportamiento del imputado y demás, audiencias de control constantes. Va a ser pagos mensuales de, por ejemplo, de medios de subsistencia para su hijo. Bien, dentro de 2 meses quiero una audiencia para ver si está cumpliendo o no. Y en ese caso empieza a ingresar también a otro terreno. En tercer lugar, tiene la responsabilidad de que ingresen todos los intereses victimizados. Acá aparece un nuevo bloque teórico, ¿no? Alberto Binder, en el tomo 4 de su tratado, nos dice que hay 6 clases de víctimas. Él la clasifica en 6 víctimas. No solo las víctimas directas, sino que hay víctimas a veces familiares, hay, que sufren con el ilícito, hay víctimas colectivas, un delito, un delito de lesiones de género, hay un colectivo feminista que tiene una preocupación con que esos casos no se vuelvan a repetir. Tan es así que todos los estados que han firmado la CEDAW y la Convención Belén do Pará asumen responsabilidad de que el Estado debe evitar la nueva comisión de hechos. Entonces, está reconociendo intereses victimizados colectivos. Hay veces que son toda la humanidad, lesa humanidad. Hay veces que es una comunidad entera. La existencia de una intoxicación o contaminación de aguas potables involucra a toda una comuna. Entonces tenemos que ver cuál es la respuesta, qué es lo que quiere esa comuna. De modo tal que el juez tiene responsabilidad para hacer ingresar todos los intereses victimizados. Y ojo con esto, que una cosa es en el proceso de conocimiento donde la querella o quien puede ser querellante es una víctima directa y así lo definen los códigos, y otra cosa es cuando buscamos respuestas composicionales donde lo que rige es la ley civil, donde es mucho más amplia en el concepto de intereses victimizados
Y es allí donde el juez debe bregar por esas situaciones. Así, frente a un supuesto en el cual en violencia de género solamente se fija cuidado de la víctima, un juez debería preguntar cómo va a evitar que estos hechos se repitan. ¿Por qué no hay un taller de género para que el imputado adquiera otras herramientas para evitar cometer nuevos hechos? No se trata de imponer, se trata de debatir, de presentar ese interés victimizado en la sala de audiencias. Un quinto punto, un cuarto punto, perdón, es bregar por la efectiva vigencia del sistema de garantías. Y esto nuevamente dentro de la imparcialidad del contradictorio. No se trata de decir se afectó, ve una detención ilegal, sino de someter a debate a las partes. Advierto que la detención fue practicada de esta manera y que podría haber una afectación a las garantías. Invito a las partes a debatir. Entonces abro el debate si advierto algo. Y si no advierto algo, no lo tengo que abrir. Pero si advierto, no es fuera de la audiencia, es en la audiencia con el debate previo. En quinto lugar, la comprensión y la comunicación de las decisiones. Los jueces tenemos que tener un rol activo para mejorar nuestra forma de comunicarnos y tener una respuesta oral, inmediata, clara, que permita una adecuada comunicación. Y último lugar, el imperio de la ley. Carlos Nino, pensador argentino, que ha trabajado mucho en la década del 80 en el restablecimiento del Estado de Derecho en Argentina. Tiene un libro muy interesante que es Un país al margen de la ley, donde muestra cómo Argentina tiene enormes problemas para dar vigencia a la norma. Vivimos en una anomia total. La norma dice una cosa y hacemos otra. Bueno, cada acuerdo que se presente, el juez debe verificar que ese acuerdo esté regulado normativamente. Eso se trata del imperio de la ley. Decisiones igualitarias porque se aplica la ley. Estas parecían ser las proactividades que tenemos que tener presentes en el modelo de composición. Y en el modelo de conocimiento tenemos que pensar siempre como punto vigente la imparcialidad del juez y el contradictorio. Si ustedes miran el rol del juez en la audiencia previa al juicio, en la audiencia de admisibilidad de prueba y control de la acusación, van a ver que el juez se preocupa por estos dos grandes principios. No admite que se incorpore prueba que pueda afectar la imparcialidad del juez. Esto es prueba que de alguna manera sea prejuiciosa y pueda generarle parcialidad al tribunal. De la misma manera, no admite que se le incorpore prueba por escrito, porque esa prueba por escrito lo que va a generar es que el juez esté leyendo información que no va a ingresar al debate eventualmente. Y a su vez, no permite que ingrese prueba que no sea relevante y que afecte el contradictorio. Si ustedes miran bien y analizan desde la imparcialidad del contradictorio, mucho de lo que hace el juez de garantía en la audiencia preparatoria de juicio está basado en que el juez de juicio sea imparcial y que la decisión sea la base del contradictorio. ¿Y cuáles van a ser esas proactividades que también la hemos definido del momento en 6 proactividades? Digo de momento porque es un trabajo inicial que posiblemente, si el tiempo me lo permite y puedo seguir avanzando en esto, en algún momento se pueda convertir en algo un poco más grande, una suerte de libro vinculado a esto. Bueno, entiendo que los 6 proactividades que tiene que tener un juez en el proceso de conocimiento son las siguientes. El primero, verificar que las partes estén suficientemente representadas. Hay una película muy interesante que muestra esto sobre el rol del juez, que se llama El motín del Caine. El motín del Caine. Es un juicio militar, un juicio naval, y como tal, el rol en el proceso militar del juez es un poco más amplio, pero en un modelo anglosajón. Y en un momento dado, el juez advierte que pasaron 2 testigos que no fueron contraexaminados por la defensa y que eran 2 testigos realmente muy importantes. Entonces, internamente, le genera una preocupación si el interés de las partes está representado o no, si ese defensor está cumpliendo su rol. Porque si ese defensor no está cumpliendo su rol, se deslegitima la eventual sanción a imponer. Entonces, frena el juicio y le pregunta al imputado si él está de acuerdo con su defensa.
si ha tenido una entrevista previa, si está de acuerdo, y aclara que no va a volver a hacer esa pregunta. El defensor le pide unos minutos para hablar y le dice, serán solo 5 minutos y quiero una respuesta. No voy a volver a parar el juicio. ¿Qué está mostrando ese modelo? Que hay una proactividad del juez en verificar que estén los intereses representados. Y lo llevo a la práctica cotidiana. En un caso recuerdo que me ha pasado que el defensor, ya cuando empieza el juicio, en los alegatos de apertura, el juez dice, perdón, cuando hablo en tercera persona, cuando el juez le da la parte a la defensa para que haga su alegato de apertura, el defensor dice, sí, no hay prueba y esto está claro en el expediente, pero voy a dejar que mi cliente hable. Y le digo, abogado, usted tiene que hacer su alegato de apertura. Por eso, pero que va a hablar mi cliente. Le explico nuevamente en qué consiste, dice, no está probado el hecho, y cuando empieza empieza un testigo, no hay contraexamen, veo otra situación y hago un cuarto intermedio para que vamos a discutir si está habiendo una defensa penal efectiva. El fiscal no me había dicho nada, pero yo entendí que podía no estar existiendo una defensa penal efectiva y terminé apartando al defensor. Por eso digo, ¿hay una proactividad de un juez? Sí, ¿es correcta? Claro que es correcta, porque tiene que verificar que estén los intereses representados. El segundo bloque es el bloque de garantías. En el bloque de garantías, lo que tenemos que observar es que aun cuando no haya en el juicio un planteo de la defensa sobre una posible garantía afectada, si el juez advierte esto, no puede tomar una decisión, sino que tiene que someter al contradictorio. En los alegatos de clausura dirá, advierto que hay una posible afectación a garantía constitucional y quiero que las partes debatan sobre este punto. Abre el juicio, no decide, abre, hay una proactividad. ¿Es esperable esta proactividad? Claro que no. Es una proactividad cuando las partes no han introducido ese punto. En tercer lugar, la publicidad de la audiencia. El juez debe bregar siempre en toda audiencia contradictoria por la publicidad. ¿Y cómo se hace? De distintas maneras. En toda audiencia previa al juicio, en un proceso de conocimiento, debe empezar siempre, fiscal, ¿cuál es el hecho por el cual usted está formulando una acusación? O el juez leerla si tiene ese legajo, si tiene esa información, hace saber cuál es concretamente el punto. En una audiencia de juicio, generar que las audiencias sean fáciles de observar, que haya un lenguaje llano, que tenga salas de acceso público, que la sala de audiencias esté mencionado cuándo pueden ingresar, permitir que ingresen, si es mucha gente hay mucho interés, que haya una sala virtual paralela, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una proactividad del juez con la publicidad. En cuarto lugar, validar las garantías secundarias que fortalecen el contradictorio. El contradictorio es una garantía primaria, que está apoyada por garantías secundarias. La continuidad del proceso, la forma de resolver en la sentencia, de dictar la sentencia, los horarios de la audiencia, todos esos puntos, continuidad, concentración de los actos y demás, son un punto que el juez tiene que tener un rol proactivo. En quinto lugar, el control de las reglas del litigio, el manejo de las objeciones. Eventualmente se advierte que se está litigando por fuera del derecho y hay una parte que no lo está planteando. Tiene una proactividad que es llamar a las partes a debatir al estrado y decir, advierto que está habiendo muchas preguntas sugestivas, por ejemplo, en el examen directo, y que no están siendo objetadas. Aclaro a las partes lo siguiente. Si es una pregunta sugestiva, tiene menos valor la respuesta. Primer punto. Y segundo, si es una pregunta sugestiva sobre un punto central contradictorio, tiene la posibilidad de objetar. No voy a volver a hacer esta advertencia. ¿Ven que hay un rol proactivo? ¿Debiera existir? Claro que no. Lo ideal es que las partes vayan asumiendo esos compromisos, pero siempre hay proactividades que están vinculadas con la imparcialidad y el contradictorio. En último lugar, que la decisión que se implemente sea en un lenguaje llano. Si estamos estableciendo publicidad de la decisión, no puede ser que la publicidad sea la lectura de un veredicto no informado, o, si no llegan a eso y se animan a más, como vengo trabajando en mi caso, dictar sentencias orales en lenguaje llano.
Todo eso hace a proactividades del juez. Y también la proactividad del juez en la etapa de juicio está vinculado a la preparación. Yo creo que acá los jueces, bajo el modelo de rol pasivo en la producción probatoria, han fallado en el modelo de comprensión teórico y han creído que ese rol era pasivo siempre del juez y que por ende tampoco había una preparación. Y esto no es cierto. El juez debe prepararse para el litigio. Hay una preparación, yo lo menciono en una partecita en el manual de litigación, hay una preparación jurídica, fáctica y probatoria del juez. Aún obviamente sin tener el expediente de evidencias, el legajo de evidencias de la fiscalía. ¿Cuál es la preparación jurídica? Antes del juicio oral, cuando yo leo la acusación, tengo que tener una comprensión muy clara de cómo es ese tipo penal, cómo se aplica, qué piensa la doctrina, sobre todo si son tipos penales que usualmente no llegan a juicio. ¿Es un agravante de homicidio? ¿Qué dice la doctrina sobre alevosía, sobre ensañamiento, sobre femicidio? Yo tengo que tener el bloque teórico estructurado, porque si no llego al juicio, a la definición del juicio, sin información que debo tener antes. Ustedes siempre piensen que el juicio oral, como lo conocen, tiene su génesis en el juicio por jurados. No es una invención en el aire. Su base es el juicio por jurados. ¿Y cómo funciona el juicio por jurados? El derecho se define antes del juicio y se le hace saber al jurado en las instrucciones. Señores miembros del jurado, para que exista legítima defensa deberán tener una agresión actual. Esa agresión actual en casos de femicidios podrá ser actualizable. Esto es, no se requiere que haya sido inmediata, sino que sea constante y reiterada, por ejemplo. El derecho se define antes. Entonces el juez tiene que tener una preparación jurídica sobre el caso. En segundo lugar, tiene que tener una preparación fáctica. ¿Cuáles son los hechos que presenta la acusación y cuáles son los hechos que va a presentar la defensa? Y acá en esa preparación fáctica hay una preparación intuitiva y otra analítica. La preparación intuitiva es, con la experiencia que ustedes tienen, ¿qué piensan que puede plantear un defensor frente a esa acusación? Y van a ver que la mayoría de las veces lo aciertan. Un planteo de nulidad de detención porque no hay nada, porque es un hecho flagrante, una posible legítima defensa, una, una historia alternativa de no es autor sino que es partícipe secundario, una falta de autoría, una falta de dolo. Entonces, en esa preparación, si se quiere, intuitiva, sobre lo fáctico, yo ya pongo en crisis en mi mente las dos historias que van a entrar en duelo en el litigio. Y esa preparación intuitiva se define en los alegatos de apertura. Cuando a mí me presentan el alegato de apertura, ya ahora sí, de las tres hipótesis que tenía intuitivamente, ya sé cuál es la historia que está en pugna. ¿Para qué me sirve eso? Para manejar el juicio. Solamente se puede hacer lugar una objeción que esté planteada sobre los hechos en contradicción. Y me ayuda a mí a tomar nota estratégica del juicio. Ya no voy a tomar nota como si fuese un escriba de todo lo que ocurre, que me quita mucha concentración, mucho tiempo y que después no me sirve para nada. Solo tomo nota sobre los hechos que están en contradicción entre las dos historias en pugna. Eso lo van a poder hacer si ustedes tienen una preparación fáctica previa, si no están corriendo contra el reloj. Y la tercera dimensión de la preparación del juez, de la proactividad previa al litigio, es la preparación probatoria. Yo tengo que estar familiarizado con todos los nombres de los testigos y de la prueba cómo va a ingresar. No puedo ingresar en un juicio contradictorio cuando una parte me diga, quiero introducir la prueba documental tal, empezar a leer un legajo, una guía, un acta de apertura para ver si esa información está o no. Yo tengo que tener esa guía subrayada, marcada, saber cuál es la prueba documental, la informativa que va a ingresar, como así también familiarizarme con los nombres de los testigos. Muchas veces en la guía dice si son oficiales de policía o no, si son médicos. Entonces yo rápidamente voy a poder estar familiarizado para entender cuando ingresa un testigo qué clase de testigo es. Como ven, y para cerrar esta pequeña, o que se hizo un poquito más extensa, charla,
hay mucho para debatir sobre la función del juez. Como ven, la función pasiva inicial estaba vinculada más que nada a quitarle responsabilidades y peso que tenían en los modelos mixtos. Pero como ven, esa función pasiva nos trajo grandes deudas en la gestión del conflicto. Ir hacia un rol activo nos trajo mayores problemas porque entramos en un modelo neo-inquisitorial de los jueces. No queremos jueces que crean que tienen superioridad ética, moral o intelectual. Queremos un litigio, como decía Calamandrei. El juez no puede resolver solo, resuelve en la sala de audiencias, resuelve con el litigio de las partes. Y vemos que el modelo de juez de garantías como activo y juez de juicio como pasivo también nos trae problemas, porque todos los dos modelos tienen solo determinadas proactividades. Por eso nuestra propuesta es salir de ese modelo, empezar a construir el bloque teórico en procesos composicionales y conocimiento de manera diferenciada, y con ese bloque teórico empezar a definir los roles proactivos que un juez debe tener en ambos procesos. Ojalá que esta charla les haya resultado útil, les genere debates internos para ver cómo están cumpliendo la función del juez o cómo, desde el punto de vista también teórico, académico, cómo debemos enseñar esa función del juez, que sigue siendo enormemente responsable porque no hay una persona o no hay una medida cautelar que se pueda aplicar o una pena sin que el juez habilite con su decisión esa llave. Entonces es el momento de empezar, ahora sí, en la etapa adversarial, y a los 10 años de vigencia del Código de Uruguay es un buen momento para entrar a discutir cómo definimos esas proactividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gonzalo Rúa. Excelente exposición, tan buenas como las que le precedieron. Vamos a abrir ahora una instancia de preguntas, opiniones, comentarios, tanto para el profesor Rúa como para los anteriores expositores. Arranco yo para romper el hielo comentándole que, bueno, Uruguay, como decíamos, va a cumplir 10 años el año que viene de entrada en vigencia del Código del Proceso Penal, concretamente el 1 de noviembre del 2027, y ha tenido sus luces y sombras nuestro proceso penal. En especial porque venimos de un proceso inquisitivo, pero de los buenos, o sea, inquisitivo bueno era, ¿no? En donde teníamos un único juez, que era el juez de presumario, como le decían, o juez de instrucción, ¿no? Después era el juez que dictaba el autoprocesamiento, era el juez de juicio, hacía todo el juicio, dictaba la sentencia y era juez de ejecución penal. Después se crearon los jueces de ejecución penal, pero hacía todo el juez. ¿No? Y el fiscal aparecía allá en la acusación prácticamente o en la libertad. No estaba mal, porque eran dos momentos importantísimos, porque el fiscal era el que tenía la llave de la cárcel. Si él se oponía, era raro que el juez lo diera en contravista fiscal, y si la daba en contravista fiscal, si el juez apelaba, tenía efecto suspensivo, perdón, si la defensa apelaba, tenía efecto suspensivo, y por tanto se iba al tribunal y de repente se pasaba 4 o 5 meses esperando a que el tribunal decidiera, ¿no? O sea, tenía la llave de la cárcel. Y además tenía la llave de la acusación, porque el fiscal podía sobreseer. Entonces, pero aparecían dos momentos importantes, pero tenía una función bastante discutida y discutible. Después, allá en los años 90, se hizo un proyecto piloto en donde el fiscal empezó a venir al turno del juez, ¿no? Y ahí se empezó a ver una especie de acusatorio muy tenue, porque se entendía que el juez no podía dictar auto de procesamiento, ¿no? En aquel momento se llamaba así, auto de procesamiento, algo parecido a lo que es hoy la formalización, no es lo mismo, pero parecido, este, si no tenía una requisitoria fiscal, si el fiscal no lo pedía, ¿no? Entonces, ahí hubo un cambio así, e incluso tan cambio y hubo tales resistencias que algún juez decía que no, que él por el artículo 126 y 127 del viejo Código del Proceso podía dictar autoprocesamiento incluso sin requerimiento fiscal o en contra de lo que dijera el fiscal, ¿no? Entonces, bueno, eso fue cambiando hasta que finalmente llegamos a este Código del Proceso Penal acusatorio adversarial. Y uno de los principales problemas que tuvimos, uno no, mejor dicho, vamos a decir, varios de los problemas que tuvimos fue, primero,
no estaba la sociedad, ni la población, ni la opinión pública, ni la prensa preparada para este cambio revolucionario y radical. El primero y más importante de ellos es que la persona tenía derecho a pasar o a sobrellevar el juicio en libertad. Eso hasta el día de hoy no se entiende. No hay forma de que la población lo entienda, la opinión pública, la prensa, pero ¿cómo? Si cometió tal delito, ¿cómo que se fue para la casa? ¿Cómo que se fue con una prisión domiciliaria? No sé qué? No lo entiende la gente, eso no lo puede entender, no se entiende, ¿no? Y el segundo problema de los tantos problemas que hemos tenido fue un problema de implementación, ¿no? Tomado de la mano con un problema teórico que llevaba a una mala implementación, pero tuvimos grandes problemas de implementación en donde las fiscalías se vieron inmediatamente y absolutamente desbordadas de casos, de denuncias, de temas que no hemos hecho, no hemos explotado lis y llanamente por el juicio o proceso abreviado que tenemos un estándar y una estadística llamativa para con otros países. No es que estamos muy bien, pero del 95% aproximadamente, número más, número menos, de procesos abreviados. Prácticamente un 5, hay quienes hablan de un 3% de juicios orales. Si nosotros llegáramos a ir a un 10, a un 20% de juicios orales, bueno, explotaba todo y no, digo, directamente el proceso iba a caer por su parte. Y lo otro que te quería comentar, Gonzalo, es un tema que recién ahora, a mi humilde entender, se está entendiendo. Y es lo que tiene que ver, yo no discuto, creo que casi que nadie discute a esta altura del partido el proceso acusatorio, aunque ha tenido tantos problemas de implementación que me he encontrado no con uno, sino con 10 abogados que me dicen, pa, pero al final estábamos mejor que el inquisitivo, lo que es espantoso, ¿no? Que te digan eso, pero bueno. Este, uno de los problemas que por suerte ahora eh, creo que lo tenemos más claro, y es que no hay ni nunca va a haber igualdad de partes en el proceso acusatorio. Por una razón muy sencilla. Si la fiscalía es la que tiene que investigar, yo le tengo que dar herramientas. Y si una de las herramientas que le doy es la herramienta del Estado, y la fiscalía tiene la policía a su cargo y puede mandar detener, puede conducir a mi cliente a la fiscalía por la fuerza, puede conducir un testigo por la fuerza, puede pedir un allanamiento, puede pedir cosas que yo no puedo hacer como defensa, ¿no? Evidentemente no vamos a tener igualdad. Y como tú muy bien decías, lo primero es reconocer que no va a haber igualdad. Lo segundo es justamente cómo se combate esa desigualdad con el proceso penal. Y es tan sencillo como eso. Pero tenemos que reconocer que no hay igualdad. Pero no es que no hay, es que no la va a haber nunca. Porque la estructura misma del proceso va a llevar a que si uno necesita todas esas herramientas, va a tener desigualdad con el otro. Entonces, bueno, un poco para romper el hielo y te cedemos la palabra a ti, a Fernando Gómez, al doctor Eustaquio, a Jorge Vaz para comentar esto y abrimos el debate para todos los demás que vayan levantando la mano, así se va armando la filita y le vamos dando la palabra. Bueno, trato de responder esto, Gustavo. Es muy interesante todo lo que planteas. Son como, yo noté como seis temas, digamos, a discutir y todos son políticas públicas muy largas, ¿no? Voy cortito y al pie. Eh, Problema de falta de preparación de los medios. Sí, claro, ahí hay un tema que hay que trabajar. Ahí hay que trabajarlo. Pero eso se trabaja. Eso se trabaja. Les doy un ejemplo. Yo recuerdo un caso muy importante en Ciudad de Buenos Aires, donde hay una condena muy fuerte y el juez lo que hace es dicta un veredicto informado, digamos, donde va explicando cuáles son las condiciones de ese veredicto, por qué llegó a ese veredicto. ¿Qué dijeron los medios? Polémica decisión, no sabemos si el juez ha afectado su imparcialidad con esta decisión, pero ¿qué piensan? ¿Que la sentencia se va construyendo y el juez va teniendo el pensamiento ahí? Bueno, ahí hay una responsabilidad muy fuerte que hay que trabajar con los medios, desde ya. Y, por ejemplo, INESIP ha trabajado muchas veces cursos para periodistas, para que entiendan el sistema, para que puedan hacer prensa sobre el sistema. Ahí tenemos un punto. El segundo, la implementación. La implementación siempre mencionamos que no concluye cuando empieza el código. La implementación dura 10, 15 años, pero son 10, 15 años de políticas públicas. Si uno no toma políticas públicas, entonces va a durar 20 o 30.
Es decir, cuando uno viene trabajando y tiene una máquina que lo que hace es coser expedientes, trabajar sobre el modelo de expedientes, y entra un modelo de oralidad, hay que reestructurar todo. Por eso se desborda. Porque antes vos necesitabas un fiscal con 10 empleados y ahora necesitas 6 fiscales con 3 empleados compartidos. Porque necesitas fiscales para las salas de audiencias. Entonces, implementar es reorganizar. Por otro lado, es reorganizar la política criminal. Muchas veces se cree que hay que dar como respuesta la sanción más drástica, y eso es un modelo autoritario. Esto es como creer. Solo llevo mucho en clases de grado a otros conflictos para poder entenderlo. ¿Qué hace si un empleado de una empresa privada llega tarde al trabajo? Le decís, ¿por qué te pasó? Si llega 2 veces tarde, ahora lo reprendés, le decís, te lo pido por favor, te voy a llamar la atención. No lo echás. En los casos penales es exactamente lo mismo. Uno no puede tomar la decisión más drástica. Entonces tiene que ejercer una política criminal pensando en cómo va a brindar la mayor cantidad de respuestas alternativas al conflicto. Y lo del abreviado que sea una gran cantidad es correcto en la medida en que el abreviado no sea extorsionado porque no hay fecha de juicio y va a quedar 2 años detenido, si no es así. Y en la medida también que el juez verifique que está acreditado el hecho con las evidencias que surgen del legajo, más el reconocimiento, no solo el reconocimiento, tiene un peso muy grande, pero tengo que ver que esté medido de alguna manera con lo que está ahí, pero es importante también que en los juicios abreviados no entren los casos más importantes, porque hay una responsabilidad estatal en mostrar esas respuestas punitivas. La verdad se construye. Y el Estado, la sociedad necesita tener ese juicio de verdad, escuchar. Una víctima necesita ser escuchada en un hecho grave. Entonces es importante que los casos más graves, aunque nos demande tiempo y aunque podamos llevar un abreviado, el Ministerio Público Fiscal decida llevarlo a juicio. Otro punto es que esto que vos mencionabas de estados mejorantes, es lo que yo les digo, a mí me sorprende, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, con la implementación del Código Federal, que los sectores más conservadores de la justicia penal, más vinculados a la justicia federal, que trabajaron siempre en modelos escritos, estén en sintonía a veces con ciertos sectores progresistas, donde terminan creyendo que eran mejorantes, pero eso tiene que ver con, entre nosotros, digamos, hablándolo así, patear hormigueros. Cuando uno decide cambiar el sistema, se cambian los focos de poder, se cambia el modelo organizacional y hay muchos que se sienten más cómodos con el viejo modelo y otros que se sienten más cómodos criticando el viejo modelo. Pero esto hay que ser sensatos y para que eso no pase hay que mostrar respuestas del sistema. Y con la igualdad de partes, es verdad que la igualdad de partes no es igualdad de presupuestos entre fiscalía y defensa, pero hay que tener presente algo, que muchas veces en la mayoría de los países la falta de o las defensas colapsadas públicas es responsabilidad de las propias defensorías, porque se suele dar una situación, defensorías públicas con pocos defensores y muchos casos, y defensores privados, el mundo de la abogacía privada, con muchos abogados y pocos casos. Bueno, ahí hay que hacer una conexión. La defensa pública tiene responsabilidad en capacitar abogados particulares para que puedan asumir los casos en que sí pueden pagar un abogado y no quieren pagar un abogado. Entonces se hace una modificación normativa, un acuerdo donde a los jóvenes abogados del Uruguay se los capacita y se los entrena para que lleven esos casos de gente que quiere defensa pública, pero que puede pagar un abogado privado y no lo hace, y entonces se le fija un honorario después en el juicio. Hay muchas maneras para construir una mejor igualdad de partes, y eso tiene que ver muchas veces que las defensas públicas, porque funcionan relativamente bien, asumen los casos más importantes de empresarios y demás por casos de corrupción que se sienten muy cómodos con defensas públicas eficientes. Y con todas estas ideas que mencioné, no, pero sigamos con las preguntas, me quedo hasta acá. Me quedo hasta acá para abrir un poco más el debate. Bueno, muy bien. Y una cosa más que me quedó en el tintero antes de darle la palabra a la doctora Laura Robato, que está primera en la lista. Brevemente, muy brevemente, porque así le damos la palabra a ellos, ¿qué recomendarías vos como juez a los jueces que están acá en pantalla y conectados, y a fiscales también? El otro gran problema que se está generando con la publicidad, que algunos la llaman exceso de publicidad.
No sé en Argentina, pero en Uruguay, por ejemplo, algunas audiencias no solo entra a la prensa, sino que se transmiten en vivo por un canal de YouTube. Entonces, nos pasa, siempre pasó, ¿no? Pero ahora más. El otro día fui a un asado el domingo y lo primero que me pregunté, che, ¿qué opinas del caso Moisés? Así de entrada. O sea, un médico me pregunté eso. O sea, todo el mundo está hablando, todo el mundo opina, todo el mundo dice, ¿no? Y yo soy acérrimo defensor de la libertad, entre otras de la libertad de opinión, pero no me gusta lo que se genera para un juez y para un fiscal, esa presión en los medios, en las redes, en la prensa, en la calle, cuando un juez y alguno de los que está acá, me acuerdo que le pasó, este, tiene un caso en su despacho y afuera hay una manifestación, no importa, 50 personas, ¿no? Tocan a uno, tocan a todos, un cartel. Sí, Digo, ese conflicto que hay entre la publicidad, entre la libertad, entre que todos tenemos, y la presión que se genera en la justicia, ¿no? Digo, ya sé, un juez me puede decir, a mí no me importa lo que digan, pero no está bueno, no es bueno, saludable para la justicia para decidir con esa presión. yo creo que en general es sano. Al contrario lo que estamos acostumbrados, suele ser más sano que una decisión que tenga presión, que se pueda conocer por qué un juez toma una decisión. Yo creo Ujú, en general es así. Hay casos que tendrán sus características, sus matices, también hay casos que hay intereses involucrados de menores que hay que preservar, de víctimas que hay que preservar. Hay casos en que hay que preservarlos y hay que regularlo de alguna manera. Creo que la Corte Suprema aquí en Argentina, por ejemplo, tiene un parámetro de regulación. Por ejemplo, yo tuve un juicio hace muchos años, ya hace 8 años más o menos serán, muy importante, donde era un caso donde un médico de eminencia, digamos, muy importante, de un hospital público de pediatría muy relevante, donde se atiende mucha gente de distintos lugares del continente que viene acá para atenderse, tenía una acusación por la tenencia de material de abuso sexual infantil y la producción de ese material. Y en ese caso había mucha prensa y yo admití la prensa para los alegatos de apertura y de clausura y no para la prueba, porque en la prueba había intereses de menores involucrados y las partes tenían que hablar de los menores involucrados con iniciales. ¿Sí? Y la decisión que se toma en esos casos siempre va a estar más fortalecida porque lo que no se ve no se cree. Entonces, sí, esa presión va a existir siempre por la idiosincrasia del uruguayo, por cómo funciona, por lo que sea. Ahora, cuando nosotros damos las razones, es distinto. Lo que tenemos que hacer es entrenarnos para dar las razones de una manera que sean entendibles. Hay que trabajar mucho el lenguaje y obviamente habrá casos que tenemos que analizarlos como excepcionalmente para que no puedan ingresar y demás. Pero en líneas generales me parece que es un punto. Y después hay que entrenarse. Por ejemplo, nosotros en INESIP tenemos una escuela de fiscales, una escuela de defensores y también tenemos una escuela de jueces donde trabajamos, en el caso dirijo yo la escuela de jueces, trabajamos con los jueces cómo tomar decisiones, cómo construir el bloque teórico de los jueces, cómo valorar pruebas, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos teniendo distintos circuitos y prácticas para fomentar. Todo esto se entrena. Así como Alberto Binder dice, la imparcialidad es un oficio y hay que entrenarlo. Bueno, todo esto también. No se nace siendo juez, no se nace siendo fiscal, no se nace siendo defensor. Y en mi caso, por ejemplo, que ya llevo, creo que 23 años de juez, yo no tengo dudas que no soy el mismo de hace 20 años, que uno va construyendo el bloque teórico. Bueno, eso hay que ir construyéndolo. Y el manejo de la prensa también, hay que ir construyéndolo. muchas gracias. Le damos la palabra entonces a la doctora Laura Robato. Hola, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, gracias, profesor. Antes que nada, un placer escucharlo, como siempre. Eh, Bien breve voy a hacer porque es tarde y todos nos tenemos que ir a trabajar. En primer lugar, 10 años es mucho tiempo, no es poco tiempo. Es mucho porque una condena promedio, hasta por delitos graves, es de 10 años. O sea, que en 10 años sea un buen momento para fijar cuál es la función de juez de garantía, que para mí es la más importante, incluso con el debido respeto, porque acá hay jueces, creo que es hasta más importante que la de juez de juicio. A mí me alarma un poco decir que es momento de revisarla, lo cual no es malo, pero me alarma. Entonces, la pregunta que le hago concretamente
es si este rol proactivo que ahora está usted definiendo, incluso mediante puntos, diciendo debería, también me sorprendió que llamara la atención de la defensa, que no hace un buen que no contrainterroga bien. Me sorprendió que incluso en un momento usted dijera que el defensor no era bueno, no estaba haciendo bien el trabajo. O sea, fueron conceptos muy fuertes que usted manifestó en su participación. Eh, Me pregunto si esto que usted está diciendo ahora y que dijo que le había dicho el profesor Binder y que él lo había escuchado, creo que fue lo que dijo, que lo había pensado, es algo que surge a partir de un fracaso de lo que es el juez de garantía, o lo que esperaban que fuera el juez de garantía, si surge a partir de, de una consideración que no tiene que ver con el fracaso, sino con la expectativa de una mejora. Y la otra pregunta que le hago es, si ustedes han evaluado desde INESIP, yo he hecho varios cursos de INESIP muy buenos, incluso del 2016, cuando no se había puesto en práctica el código, si ustedes han evaluado si este proceso en realidad puede funcionar correctamente en la base de un juez de garantía fuerte y en la base de un juez de garantía con estos 10 años o lo que sea que ustedes están viviendo en Argentina, en las distintas provincias, porque no todos lo tienen de la misma forma, si el juez de garantía es una piedra angular que en este momento no está funcionando como debería funcionar. Capaz que no interpreté bien lo que usted dijo, por eso le hago la pregunta, ¿correcto? No sé si fui clara en Sí, sí, a dónde estoy clarísimo, Laura. apuntando. Gracias, Déjame, disculpen lo largo de la pregunta, profesor. no, por favor, te respondo breve con algunas ideas. 10 años te parece un montón. Yo entiendo eso, que puede parecer un montón, pero no es cierto. Y déjame mostrarte por qué. Venimos de 200 años de la Inquisición. 200 años de una cultura. Todos nosotros nos formamos con otros códigos. Todos nosotros nos formamos con otro modelo teórico. Los modelos teóricos llevan su tiempo. ¿Sí? ¿O ustedes creen que en 1808, cuando se aprobó los códigos napoleónicos procesales, de un día para el otro desapareció la Inquisición? Claro que no. ¿O ustedes creen que cuando se implementaron los modelos adversariales anglosajones, el día uno funcionaba? Claro que no. Esto siempre lo mencionamos como fetichismo normativista. Creer que con un código se van a cambiar las prácticas no es así. Cuando se cambia el código, se proponen nuevas prácticas y esas nuevas prácticas de un bloque teórico burdeano entran en colisión, es un campo de batalla, un campo de juego, donde hay viejas y nuevas prácticas que entran en colisión. Y eso lleva mucho tiempo implementarlo y 10 años es nada en comparación con 200 años de Inquisición. Entonces, ¿es mucho? No. ¿Es grave que los jueces todavía estemos definiendo el rol? Tampoco. Estamos definiendo ese rol porque es un modelo de avances, porque hubo urgencias anteriores, como también estamos definiendo el rol de la prueba y mejorándolo, de admisión y de producción de prueba. Eso muestra que la ciencia está viva todavía, que estamos todavía construyendo esos modelos. Y que los defensores hagan mal el trabajo, ojo que no quiero caer en el error, que se entienda mal, que yo estoy haciendo una crítica a los defensores, los jueces también trabajamos mal. Claro que trabajamos mal. Estamos construyendo entre todos un modelo. Y así como me ha tocado algún caso ver un defensor que no estaba cumpliendo su rol, eso no habla de cómo es la defensa, habla de un rol de un defensor, como puede ser un juez que no esté haciendo bien el trabajo, o como puede ser esas definiciones de juez que posiblemente hace 20 años yo no las tenía del todo claras, y en algún rol haya tenido un rol pasivo, haya tenido un rol activo de más. Son bloques teóricos que estamos conformando entre todos y que van a llevar un tiempo mayor, todavía van a llevar 10 años más seguramente en establecerlo. Y aunque te parezca mucho en nuestras vidas, cuando Gustavo decía hace 10 años, yo pensaba, yo tengo 53, tenía 43 años, estaba trabajando en ese proyecto de Uruguay y decía, pucha, qué joven, pero en ese momento no me daba cuenta. Bueno, el tiempo para nosotros, el tiempo es subjetivo, para nosotros en nuestras vidas 10 años es un montón, en una institución no es nada. Hay que seguir trabajando. Lo que no hay que hacer es entrar en lógicas burocráticas de que no avanza nada, porque ahí sí, el paso del tiempo no va a mostrar avances. ¿Sí? Muchas Bien. gracias. Le damos la palabra a la doctora Selva Siri.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, empezando con el doctor Ruga, dos preguntas. Esto del apartamiento de la defensa no es la primera vez que lo escucho, me parece bien interesante. Bueno, el fundamento legal está en el propio ejercicio de esta garantía, de este derecho de la persona de contar con la debida defensa. Ahora, lo que sí me cuestiono es cómo instrumentarlo, porque no me imagino, o sea, no puedo visualizar en el medio de un juicio, ver que, bueno, que la defensa no estaría haciendo bien su trabajo, declarar eso, el apartamiento y cómo lo necesitaríamos capaz que algún tipo de normativa que nos diga, bueno, en esos casos, ¿cómo procedemos? ¿Suspendemos el juicio? ¿Le damos un plazo para que designe nueva defensa? ¿Cómo seguimos con el juicio en esta etapa ya tan avanzada? En cuanto a advertirle a las partes que estarían ingresando preguntas subjetivas, me pregunto, y las consecuencias que eso tiene, me pregunto si, bueno, no, eso no colidiría con la estrategia de la propia parte que le esté sirviendo, que ingrese información de baja calidad y el juez al advertirlo, de alguna forma, no lo estaría perjudicando. Y después, si me permiten, así no levanto las manos dos veces, me quedé con alguna cuestión del doctor Gómez Santoro, cuando él preguntó qué pasa cuando la declaración previa del imputado en sede administrativa, en sede policial, difiere de la que después, de la propia declaración, que imagino que ya habló de la declaración ante el juez y con la debida defensa. Yo ahí no vería como mucho problema porque tendría la propia declaración con todas las garantías frente a un registro previo de la carpeta investigativa que no puede ingresar a juicio. Ahí no tengo problema. Si me lo hago, por ejemplo, y me ha resultado una decisión difícil, por ejemplo, en audiencia de control de acusación, cuando quieren ingresar otras formas de declaración del acusado, por ejemplo, si lo llaman prueba trasladada, que un caso bastante típico es cuando la persona declaró en un proceso de protección por la ley de género, ¿no? Y después esos mismos hechos son llevados en la órbita penal, entonces ahí sí tenemos una declaración previa donde había un juez, donde había una defensa y en un marco, de un proceso de protección. Ahora, esto no, ¿cómo ingresa? Porque no colide también con este derecho que tiene la persona de no declarar, no es una forma oblicua de ingresar esa información que él no quiere brindar. Por ejemplo, tiene, por un lado, es esa contradicción, ¿no? De que si la persona no quiere declarar, igual le estamos trayendo esa información al juez. Por otro lado, ¿qué tipo de prueba es? Porque es prueba testimonial, pero es trasladada y tengo la persona que me dice, porque lo correcto sería que la persona declare y ella me está diciendo, no quiero declarar. Entonces, ¿qué hago? Escucho un audio, leo un acta, o sea, en violación de la contradicción, de la oralidad, de la inmediatez. Entonces, ¿qué es? Entonces, algunos autores dicen, bueno, no es ilegal, Baclini lo dice, o sea, no se estaría violentando ningún derecho porque esta persona en el juicio oral tiene derecho a decir, bueno, a que se le pregunte y él contestar sobre eso. Bueno, pero entonces lo estoy trayendo como un registro previo, porque lo estoy usando para evidenciar contradicciones o refrescarle la memoria. Entonces ya no es prueba trasladada. Y bueno, y así se lo podríamos seguir complejizando, porque hay muchas formas de traerle al juez de juicio, yo que sé, escuchas telefónicas, email, qué sé yo, mensajes de texto, donde hubo alguna manifestación de ese imputado, de hechos bueno, de los que se tiene que estar defendiendo. Entonces, me pregunto eso, ¿cómo colida todo eso, todas esas formas de ingreso de ese tipo de información con el ejercicio o con el derecho de guardar silencio, no decir nada? Perdón, gracias. Bien, Gracias a eh, todos. por favor. Cortito voy con los tres temas o cuatro temas que planteas. El apartamiento de la defensa, lo primero que quiero mencionar es que lo que uno está tratando de definir es fuera de la casuística cuáles son las proactividades. Y si estamos todos de acuerdo que sería correcto que si uno ve que la defensa no está siendo efectiva, hay que apartarlo, entonces es una proactividad. Esto no quiere decir un rol proactivo constantemente. De hecho, yo les conté recién que llevo 23 años trabajando como juez
Yo creo que fue una vez sola o dos veces. Son pequeñas proactividades que pueden aparecer. ¿Y cómo se resolvió ahí? ¿Qué es lo que hacemos? Genero el debate, advierto si se da o no esta situación, advierto que la fiscalía también está de acuerdo, y entonces lo que hago es apartar y nulificar el juicio. No hay que nulificarlo, fijar un nuevo juez y que haga el debate. Pero esto tiene que aparecer al inicio, no puede aparecer al final. Esta decisión se toma al inicio o no se toma. Y esto era algo manifiesto. No es que digo, yo podría plantear una mejor defensa, no me gusta la estrategia. No, no, no hay que abusar esto. Estrategias son estrategias. Acá lo que había era claramente una falta de conocimiento de las normativas básicas. ¿Sí? Y aclaro, una única vez, dos veces habrá pasado, es un periodo de uno cada 10 años. Segundo punto. ¿Las preguntas sugestivas perjudican o no? Claro que no hay que meterse a advertir una pregunta sugestiva. Lo que yo estoy diciendo es cuando uno advierte en el juicio oral que hay una violación sistemática de las reglas preparadas para obtener buena información. Eso recuerdo también de las prácticas alguna vez donde le he dicho, señor defensor, advierte que su examen directo realizó muchas preguntas sugestivas. Quiero que sepa por qué tienen otro nivel de información y que son objetables. Solamente quiero manifestar esto. Era algo muy evidente. No estoy hablando de que una pregunta sugestiva venga en las partes. Y eso lo hice cuando el testigo ya había salido. Son situaciones excepcionales. No piensen las proactividades como roles, como el fiscal debe investigar, el juez debe hacer esto. Son las potestades que tiene el juez que no se tiene que quedar sentado en su silla. Tiene roles más bien pasivos, pero hay pequeñas proactividades donde tiene que dirigir y entrar a gestionar ese conflicto. El tercero, con la declaración previa, sujeto al imputado, yo lo primero que tengo es, si es una declaración previa que el imputado dio, el imputado puede declarar en juicio o no. Si no declara en juicio, esa declaración ya no puede ingresar, porque es una declaración previa. Lo que vos mencionás de Baclini, yo recuerdo cuando trabajé en Santa Fe que la corte de ellos había dicho que esa declaración previa era una prueba documental y podía ingresar. Yo no estoy de acuerdo porque eso afecta al contradictorio. Y eso afecta a la defensa en juicio que tiene el derecho a declarar o no. Entonces, no el contradictorio, sino la defensa en juicio. Entonces, ¿qué pasa? Si el imputado no declara, no puede ingresar. Si el imputado declara, él está declarando sujeto a todas las reglas que existen sobre la prueba. Pero podría decir, no voy a responder preguntas, entonces ya eso no puede ingresar. Es una potestad que tiene. Si responde preguntas de la contraria, entonces lo primero, la contraparte le va a preguntar, usted en su momento declaró y usted dijo esto y aquello. Si lo declara y lo acepta, ya está, no necesitas la declaración previa. Si niega esa información, vos podés utilizar la declaración previa para refrescarle la memoria o para evidenciar una inconsistencia, depende de la respuesta que haya dado y la estás utilizando sin que ingrese. Ahora le vuelvo a preguntar, usted dijo esto y esto. Si el testigo, si el imputado miente, ahí sí podés presentar esa información como prueba sobre prueba de su falsedad e ingresa como documental. Pero no puede ingresar antes como documental. Ahora bien, no es lo mismo que la escucha telefónica. La escucha telefónica es una información que se obtuvo y eso es independiente de que el imputado declare. Directamente puede ingresar como prueba informativa el informe que surge con esa información. Esa es mi visión sobre el litigio de esa información. ¿Sí? Muchas gracias, Muchas Gonzalo. gracias. Hoy en la primer exposición del profesor Fernando Gómez se planteaba justamente estos problemas, porque nuestro artículo 61, que ha sido modificado en el año 2025 y hay un proyecto de nueva modificación, permite a la policía, permitía antes indagar al imputado voluntariamente, si él quería, pero en principio era sobre su identidad y algún tópico más. En 2025, la 19.889 modifica este artículo y le permite a la policía indagar sobre los hechos también. Se le pregunta al indagado, ¿pero usted está de acuerdo en declarar sin la presencia de su abogado? Y lo que la práctica nos ha dicho, yo tengo 35 años de abogado, es que el indagado está muchas veces aturdido, choqueado, tiene miedo y demás. Y es muy fácil decirle, mire que a usted le conviene decir la verdad, ¿eh? Y entonces él va a declarar un montón de cosas sin la presencia de su abogado. Y lo que plantea el profesor Gómez es peor. Si en esa declaración, o de esa declaración,
salen otras investigaciones, porque él dijo dónde estaba tal cosa, dónde escondió no sé qué, o habla de, ¿no? Entonces, como la teoría del fruto Y hay, del y hay un envenenado, empezamos a sacar cosas de ahí. planteo distinto, ahí donde uno tiene que ver es la nulidad de esa declaración, y una vez que se declara nula, ya no puede ingresar. Si la declaración cumplió con ciertas expectativas, está bien. Si no cumplió con esas expectativas, uno tiene que plantear la nulidad para que no ingrese. Y acá me Ujú, parece que entre las reglas de Miranda con Arizona respecto de qué implica que la ley le permita declarar, implica que sepa cuáles son sus derechos, que esté establecido de manera clara y demás para que tenga validez. ¿Sí? ujú. Se entra otra situación. Bueno, y por último le damos la palabra al doctor Gastón Chávez, así te liberamos, que me imagino que tendrás un montón de actividades para el día de hoy. Doctor Gastón Chávez, profesor Gastón Chávez. Está muteado, Gastón. Ahora sí. Profesor no aficionado al derecho penal Ah, y bueno. aprendiz de derecho procesal. Realmente estoy fascinado por todas las exposiciones y particularmente por la del profesor Gonzalo Rúa. Y lo que me quedó en el tintero, creo que escuché atentamente, pero algún rastro de Alzheimer ya puede estar quedando, es qué pasa en el derecho argentino con la, la calificación errónea o manifiestamente errónea que hace el fiscal. Por ejemplo, pongamos un caso en Uruguay, el robo, o sea, la rapiña, está castigado con un mínimo de 5 años y 4 meses. Y el copamiento, que es la rapiña con privación de libertad, está castigado con un mínimo de 8 años. En un caso que Perdón, ¿cuál está castigado con 8 años? el copamiento, que es rapiña con privación de libertad. Ok. En un caso que tuvimos con Gustavo, se planteó exactamente ese caso y había un copamiento porque había privación de libertad y el fiscal, mejor dicho, el fiscal la acusó por rapiña, el juez juzgó por rapiña eh, eh, y se olvidaron del copamiento, cuando la figura, de acuerdo a los hechos alegados y probados, era un copamiento. ¿Qué potestades tiene en Argentina un juez de modificar la calificación, incluso pensando en una pena hacia arriba, ¿verdad? Que ultrapetite, digamos, la petición fiscal, porque la figura correcta no puede ser de 5 años, sino de un mínimo de 8. Bien, es interesante. Yo creo que tiene dos problemas. Primero, la posibilidad de que el juez cambie la calificación. La primera es que los hechos estén incluidos o no, porque la existencia de privación de libertad habría que ver cómo estaba la acusación, si estaban incluidos o no. Sí. Si no estaban incluidos de manera clara los hechos, entonces ya el juez no podría ingresar. El segundo es que lo que no puede hacer el juez también, cuando no están incluidos los hechos, también no puede hacer un cambio de calificación sorpresivo. Eventualmente, si los hechos permiten esa configuración, debería advertir a las partes la posibilidad de que exista un cambio de calificación. Si no hace de esa manera, ese cambio de calificación es sorpresivo y afecta a la defensa en juicio. Y en tercer lugar, yo creo que no puede aplicar mayor pena que la pedida por la pretensión punitiva. El juez tiene un límite en los hechos, entonces si no están incluidos no lo puede hacer. El juez tiene un límite en el derecho, en el sentido de no puede tener cambios de calificación sorpresiva. Creo que el iura novit curia en el sistema adversarial empieza a tener otros matices que hay que empezar a definir y terminar de definir, ¿no? Y en tercer lugar, creo que no puede aplicar una pena ultra petita, una pena mayor que la acusación. De modo tal que podría generarse un cambio de calificación si están los hechos y no es sorpresivo, pero que no podría aplicar mayor pena que la pedida por la fiscalía. Podría aplicar una pena por debajo del mínimo legal. Esto es lo que yo creo hoy. No es un tema que esté estudiando últimamente, que posiblemente requiera que siga estudiándolo, pero hoy me parece la respuesta más satisfactoria esa que menciono. Que esté en los hechos, que no haya un cambio de calificación sorpresiva y que no haya una respuesta mayor que la pretensión punitiva. Hay que cuidar eso. Y Estamos a todos, lo que usted dice de si no se olvidó, con esa biblioteca, con todo lo que lee, doctor, sí, es imposible mantener toda esa información. Envidia esa biblioteca.
me que olvidé. se nota mucho Lo, trabajo por cómo están ubicados los libros. lo- Sí, lo peor de todo, que a diferencia de muchos, tiene toda esa biblioteca y la leyó toda. Sí, sí, se nota por cómo están Y ubicados los libros. algún libro por segunda vez. Estoy leyendo de nuevo tal libro que no sé qué, que este, que el otro, porque todos tenemos un montón de libros que a veces leemos un capítulo o algo que nos Pero es que sirvió, las pero no segundas todo. Él lo lee lecturas son todo. fascinantes. Las segundas lecturas son fascinantes. Leer nuevamente, agarrar los libros clásicos de Calamandrei, de Carneluti, de Chiovenda, interpretándolos para las nuevas realidades, son fascinantes, porque claramente Calamandrei y Carneluti, que yo cuando los cito, no están pensando en un modelo adversarial, sino en lo que hacen desde el modelo europeo continental. Pero a pesar de eso y a pesar de su modelo escrito, están hablando del litigio, están hablando de la importancia de las partes, están hablando de que no resuelven solo. Eso llevado a nuestra nueva realidad es hablar en la sala de audiencias como ritual de pacificación. Las segundas lecturas son fascinantes. Mm. si me Gastón. permite, si me permite, le agradezco las apreciaciones. O sea, el mismo desorden que está ahí, yo lo tengo en la mente, pero soy suficientemente viejo como para recordar a una figura del derecho italiano que era don Gian Antonio Micheli, que escribió un libro sobre la carga de la prueba. Y Gian don Antonio, Gian Antonio Micheli, la carga de la prueba, es traducción de Sentís Melendo. Lo recomiendo, ah, que él en una parte habla exactamente de lo mismo con lo que usted empezó. O sea, un fiscal que solamente se debe a los deberes genéricos hacia la sociedad, consecuentemente no puede ser titular de una carga de la prueba, porque la carga de la prueba, según Michel dice, es quien sufre los resultados de la incertidumbre del juez cuando una de las partes ha defeccionado en materia probatoria. Y justamente usted empezaba esa disertación y yo me acordaba de Gian Antonio Micheli, que escribió sobre los trabajos preparatorios del Código Procesal italiano. Y otra claro. reminiscencia que me despertaba, y ya con esto termino y no fatigo más. No, es muy interesante, Gastón, esto que menciona, porque yo lo pasé muy por arriba porque quiero entrar a temas más neurálgicos, pero la discusión cuando Rusconi y otros profesores mencionan que tienen su desconfianza sobre el sistema adversarial, el origen de esa desconfianza que nos la trae Tarufo viene de la mano de esta idea de Carneluti, donde discutía que el proceso penal sea de parte, pues decía, ¿y a quién representa el Ministerio Público Fiscal? ¿Qué interés tiene? Pero ese modelo que él discute, Carneluti, no discute porque no cree en un proceso de partes, discute porque no cree en un Ministerio Público Fiscal europeo que no responde a los intereses victimizados. Por eso la crítica de Chiovenda, que realiza y dice sí es parte, Chiovenda está pensando más en un modelo más moderno, ya está pensando más en un modelo de no tener un Ministerio Público Fiscal europeo, digamos, que tenga esa mirada más que nada en el interés general de la sociedad, sino está pensando más en que represente esos intereses victimizados. Entonces ahí uno termina de entender que si un Ministerio Público Fiscal efectivamente va a responder a esos intereses victimizados, entonces sí tenemos un proceso adversarial. Claro que todo esto, como nos hacía la apreciación eh, Laura, de 10 años, claro, en 10 años no lo vamos a tener establecido, pero es el lugar, el horizonte de proyección hacia donde vamos, a construir ese modelo del Ministerio Público Fiscal que represente intereses victimizados y que se genere efectivamente un sistema adversarial. Nunca existen al 100%. Así como Zaffaroni dice, no existe al 100% el Estado policial ni el Estado de Derecho, sino en base a cómo se aplican las prácticas nos acercamos más a un Estado de Derecho o nos acercamos más a un Estado policial. Lo mismo ocurre con un sistema adversarial, con un sistema inquisitivo y demás. Nos acercamos más o menos a un modelo. Lo que tenemos que tener es un horizonte de proyección claro para empujar las prácticas hacia allí. Y ya que estamos, y como última reflexión, Mm. quiero mencionar a quien en cierto modo es mi vecino, porque está enterrado en el cementerio británico, que era James Goldsmith, un, un número 5 que era también, jugaba si me permiten la metáfora futbolística, jugaba en el derecho procesal, jugaba en el derecho penal. Y
el tema de que el derecho, el principio acusatorio está transformando el proceso penal en lo que Goldsmith decía la situación jurídica, ¿verdad? Aquello de que ya no era la acción, ya no era el droit casqué, armé en guerre, y la excepción, le droit qui a paru, le paix, mais le bouclier lui reste, o sea, la acción armada y a guerra y la excepción el derecho que ha perdido la espada, pero le conserva el escudo. Y Goldsmith decía, que bajo Spengler, decía, en la paz todos los derechos están alineados en casilleros como las piezas de un ajedrez, pero estalla la guerra y todo el derecho se pone en la punta de la espada. Entonces, en el proceso también ocurre lo mismo, porque la demanda ya coloca al demandado o al acusado en una situación de absoluta incertidumbre, en donde los derechos no son ciertos y donde puede ocurrir que en el derecho, en el fallo judicial, como en la guerra, se reconozcan derechos que no existen. Me parece que un poco es la óptica del acusatorio sigue las líneas fundamentales de mi vecino. Dicho sea de paso, y acá termino, Goldsmith era un exiliado permanente, era un exiliado en Berlín porque Hitler lo había descalificado por judío, y cuando estalla la guerra, que se va a Inglaterra, en Inglaterra es considerado alemán. Entonces él se va para la Argentina, pero era amigo de un ilustre jurista uruguayo que era Couture, y Couture lo invitó y le dice, bueno, ya que usted va, creo que era Soler que lo había invitado, ya que usted va, ¿por qué no dicta unas conferencias acá en Montevideo? Y vino en el año 40, dio una conferencia y no dio la segunda porque enfermó gravemente una neumonía y se murió acá. Y está enterrado en el cementerio británico. Este, creo que es. Bueno, está. La verdad es que se me ha ventilado un poco el cerebro con todo lo que han dicho los profesores. Y me ha parecido una maravilla este curso, y le agradezco especialmente al profesor Gonzalo Rúa, a Jorge Vaz y a la doctora Eustaquio este momento precioso que he pasado. Muchas Retirando gracias, Gastón, por tus palabras. La verdad que no tenía idea que Una estaba cosita. enterrado acá en el Británico. A Gastón le gusta mucho la arqueología jurídica, siempre nos trae todas esas remembranzas que a mí me encantan. Gonzalo. Sí, muy interesante la historia de Gastón, gracias por compartirla, realmente es muy, muy interesante. Y apuntando un poco la importancia de los clásicos, ¿no? Como por ejemplo, una idea que trabajo mucho, y son una idea de von List, que es el interés en la medida de la acción. Entonces, el Ministerio Público Fiscal tiene que ser el responsable de ese interés. No puede ir para cualquier lado, no puede intervenir si no está representando ese interés, y eso le da un rol al juez. Definir, ¿el Ministerio Público Fiscal está representando ese interés o no? ¿Cómo lo está haciendo? Entonces ahí empezamos a trabajar el conflicto. Y de la mano de eso, yo creo que, por ejemplo, para poder entender el litigio, tenemos que cambiar todo el bloque teórico de conceptualización para enseñar derecho procesal penal. Hoy estoy enseñando derecho procesal penal en grado, ¿no? Y la primera idea que cambio es cambiar el bloque teórico desde la primera definición. Porque Carneluti, Calamandrei, Julio Mayer, por ejemplo, cuando definen el derecho procesal penal, lo hacen desde una visión sancionadora. A pesar de que ellos creían en otro modelo, no pueden salir de la definición inicial, que es el derecho procesal penal, un conjunto de normas y organizaciones tendientes a aplicar eventualmente una pena o una medida de seguridad. Bueno, esa definición ya no va más. La definición que tenemos que tener es que el derecho procesal penal es un mecanismo para gestionar conflictos. Porque si no, el 50% del sistema, que es el composicional, lo estamos dejando afuera. Y no se está entendiendo la función
de jueces, fiscales y defensores. De modo tal que hay una tarea enorme por construir también desde el propio saber del derecho procesal penal, recuperando e interpretando los viejos conceptos de Goldschmidt, Carneluti, Calamandrei, Chiovenda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, Gastón, muchísimas gracias por esa información que nos proporcionás. Gracias a ti por muy Bueno, ilustrativo. no sé si algún otro participante quiere hacer algún comentario. Vi que estás ahí, Fernando o Gómez. No sé si Y querés estoy decir algo. acá, tuve que salir un momento medio urgente, pero estoy acá. No, porque la doctora Selva Siri, hizo un comentario para el profesor Rúa y algo para ti por el artículo 61, pero ya más o menos lo tratamos o lo comentamos con Rúa, salvo que quisieras hacer alguna otra apreciación. No, no, pero estoy a disposición para escuchar la pregunta, la observación. Ujú. Selva, no sé si estás ahí y si no, bueno, ya estaríamos dejando por acá porque ya son la 1 de la tarde y todos tienen que ir a tareas propias de la profesión. Así que bueno, entonces le damos el cierre formal con las palabras de nada menos que Gonzalo Rúa, de Gastón Chávez, agradeciéndole a todos los expositores de hoy, a Fernando Gómez, Graciela Estaquio, Jorge Vaz, Gonzalo Rúa, a todos los participantes, a todos los que se quedaron hasta esta hora para escuchar las apreciaciones. Nos vemos en la próxima y en la próxima también revista crítica de Derecho Penal, en donde vamos a contar con algunas de estas exposiciones seguramente llevadas a papel. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gonzalo Rúa. Nos vemos en Argentina en cualquier momento y Claro a que todos sí. los participantes. Gracias.